invitadas. Se trata de Inés Manzano, ella es abogada, y también Jessica Jaramillo, también abogada. Jessica la tenemos en nuestro set. Jessica, te saludo pues muy cordialmente. Gracias por estar en nuestro set. Inés, si no me equivoco, está en la ciudad de Guayaquil. Inés, ¿me confirmas si tú estás en Guayaquil? No, estoy en Quito. Está Estoy en en Quito, Quito. Vivo perfecto. en Entonces, Quito, sí. qué bueno. Bueno, entonces, tenemos esta decisión del presidente de la República de hacer un veto parcial. La decisión principal que ha tomado es haber unificado el número de semanas para que la mujer pueda tomar esa decisión de interrumpir el aborto. Y la redujo a 12 semanas. Estaba en 18 semanas para las mujeres de la ruralidad y 12 semanas para las menores de edad que están en la ciudad o para las mujeres que están en la ciudad. Entonces, esta es la principal objeción. Quisiera su punto de vista primero general sobre el veto y ya ir a lo particular sobre esta decisión que durante la discusión de la Asamblea también fue la más polémica. Empiezo contigo, Inés. Bueno, gracias primero por la invitación y un saludo a las personas que ven Visionarios. A ver, mi impresión general es que el veto parcial ha sido un veto complejo, porque lo ves, tiene 61 observaciones, o sea, ha ido inclusive hasta, se ha vetado, no se ha vetado, se ha cuestionado inclusive los considerandos del proyecto de ley que salió de la Asamblea, cosa que es, no digo inédita, porque ya hay un antecedente, pero sí es importante, o sea, les está llamando la atención sobre todo a que no han cumplido con la sentencia de la Corte Constitucional en los temas de requisitos, también el tema de ponderar el tema de la vida en nasciturus con el derecho de la mujer, obviamente en este caso, de salvaguardar su parte física, aunque el aborto no es un derecho, que eso es una de las cosas más importantes que dice el veto. Y coincido contigo, esto no tiene contento a nadie, pero aquí hay una realidad y esa realidad es que hay una sentencia de la Corte Ujú, Constitucional, así es. nos guste o no nos guste, que tenía una claridad en el mandato y en ese tema de los mandatos es lo que ha, digamos, hecho la objeción parcial el presidente. Yo también defiendo la vida de la concepción, pero en temas legales y sobre todo constitucionales, que hay una defensa desde la concepción en el artículo 45. Si la Corte erró en hacer eso, mientras no haya instrumentos legales para hacer que se revierta eso, pues tienes que regular de la mejor manera. Porque estás hablando de niñas, mujeres y adolescentes embarazadas por violación y que no tienen el derecho a abortar, pero que ese delito deja de ser punible. Y acuérdate que lo que dijo la sentencia era que las mujeres discapacitadas, igual que las otras mujeres que han sido violadas, tienen digamos, la oportunidad de abortar sin que tengan este tema de la punibilidad del delito de aborto. Entonces, creo que a rasgos generales también creo que ha hecho unos temas muy interesantes sobre la objeción de conciencia, la unificación que tú dices de las semanas, porque también si la Corte Constitucional, si tú lo miras de ese sentido, donde decía que las mujeres discapacitadas y las mujeres que no lo son en los mismos casos de violación tienen la misma categoría y que por lo tanto pueden acceder al aborto sin ser un derecho, es lo mismo, tú no puedes tener una diferencia para la parte rural que para la parte urbana, conociendo las mujeres que estamos embarazadas, bueno, en mi caso ahorita, pero las mujeres que han tenido que los síntomas del embarazo y obviamente la violación la conocen. Pero yo creo, Janet, que aquí todavía no llegamos al fondo del asunto, que es cómo prevenimos la violación. Y coincido contigo en ese último punto, Inés, pero quisiera tomar el punto de vista de Jessica Jaramillo, también es abogada, y pues ir al grano, ¿no? Quizás el principal punto de objeción, Jessica, es justamente se le ha acusado al presidente de la República de desconocer la realidad de las mujeres Mm, ecuatorianas y sobre todo de las que están en la ruralidad.
manifiestan que 12 semanas muchas veces puede ser insuficiente para poder tomar esta decisión o para, incluso si se trata de niñas, darse cuenta que están en embarazo y tomar la decisión dentro, digamos, de lo que contempla la normativa y que no esté penalizado. Jessica. Buenos días, Janet. Un abrazo también para Inés en esta mañana fría en Quito, pero hemos venido precisamente porque estos son temas que nos deben preocupar absolutamente a todos. La realidad del país y los gobernantes, tanto en la Asamblea Nacional como en la Presidencia de la República, tienen que gobernar en función de la situación real de los ciudadanos y de las ciudadanas. En este caso, estamos hablando de mujeres que son víctimas de violencia. La cifra es alarmante en el Ecuador. 1 de cada 4 mujeres ha sido violada, abusada sexualmente, y muchas de las mujeres que viven o que hemos vivido esa realidad, pues también nos ha costado muchísimo salir adelante. En el Ecuador, en los últimos años, 7 de cada 10 mujeres, ya no 6, sino 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia. Esa situación tiene 2 elementos que son importantes. El primero es la fase de prevención y el otro es la fase de sanción o de atención. ¿Y por qué yo hago esta diferencia? Porque en el proyecto, si bien es cierto, responde de alguna manera, no completamente, a lo que señala la propia Corte Constitucional, hablando ya en específico de aborto por violación, no se recoge integralmente la decisión de la Corte. La Corte ha señalado que no se requieren o no deberían requerirse requisitos para acceder a esto que es una garantía. Es una garantía porque es garantizar, ¿no es cierto?, la vida de una mujer, que a lo mejor no solamente es una mujer que tiene más de 18 años, sino una niña o una adolescente de 11, 12, 13 años, que su vida, su cuerpo no está preparado para ser madre y que tienen muchas complicaciones del momento del parto y que muchas de las veces son violentadas en su propio seno familiar por padres, tíos, abuelos, hermanos, primos, familiares, y esas violaciones son de manera sistemática. Entonces sí hay que trabajar en prevención. Yo creo que en eso tenemos un acuerdo general y hay que enfocarnos muchísimo más en los acuerdos, más allá de aquellas cuestiones que nos dividen. Quizá a mí no me gustaría hacer esta separación entre los que defienden la vida y los que están a favor del aborto, porque no se trata de eso. Yo creo que todos los seres humanos defendemos la vida porque es parte de nuestra naturaleza como especie, además. Pero sí hay condiciones en las que para una mujer y principalmente para una niña de 11, 12 o 13 años es imposible muchas de las veces hablar en su casa y decir estamos siendo o estoy siendo violentada por tal persona. Y mucho más si es al interior del seno familiar. Entonces yo quiero aterrizar este diálogo en lo que es mucho más humano, porque entender o ponerse en los zapatos de esa mujer, así haya tenido más de 18 años, 20, 30 años, tener un hijo que es producto de un hecho violento, abusivo, de un delito, es muy complejo. Es muy complejo para su vida, para su psicología. Una mujer que vive violencia tiene que hacer terapia psicológica. Muchas de las veces viven depresiones gravísimas. En la fundación que yo presido hemos tenido casos muy difíciles de violencia sistemáticas de 2, 3, 4 décadas de padres sobre hijas, y eso nos lleva a esta profunda reflexión sobre que los gobernantes deben actuar en función de la situación de los seres humanos. Los ciudadanos somos seres humanos. El veto del presidente tiene 2 graves errores bajo mi consideración. El primero es unificar las semanas. No es igual una niña o una adolescente o una mujer de la urbe como una mujer o una niña de la ruralidad. Las condiciones son muy diferentes, las condiciones incluso de acceso a la educación son muy diferentes, y el poder, yo diría, hay que hacer más bien una diferenciación entre niñas y adolescentes y mujeres adultas, porque una niña o un adolescente muchas de las veces ni siquiera tiene educación sexual en casa o en el colegio para saber qué es la regla, cuándo le viene, cuáles son los síntomas, ¿no es cierto?, de un embarazo. A veces eso en nuestra sociedad ni siquiera se da, y mucho menos en la ruralidad.
Y en cambio, a lo mejor una mujer adulta que ya tiene su proceso, ya conoce más o menos su cuerpo, a lo mejor es distinto. Y por eso es que la propia Asamblea en su momento hizo esta diferenciación entre mujeres adultas y niñas y adolescentes. Y por otro lado, me parece a mí que es un error gravísimo del presidente de la República el hecho de solicitar una declaración juramentada. Una declaración juramentada es un proceso de revictimización a una niña o a una mujer. Primero, que la declaración juramentada tiene un costo, con lo cual no hay gratuidad. Segundo, que se ingresa en un registro público, con lo cual violenta a una mujer ese derecho a que la gente no se entere de lo que le ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, eso lo pone o nos pone a las mujeres en una doble o triple vulnerabilidad. Y finalmente, Perfecto. cuando usted hace esta declaración juramentada, obviamente le leen el documento del registro público y eso es revictimizante para una víctima de un delito, de una violación. Ahora, simplemente una aclaración, Jessica, yo creo que la Corte sí estableció y le pidió a la Asamblea Nacional que establezca requisitos para poder cumplir con esta, digamos, con esta limitación, y es la despenalización del aborto por violación. Y la Corte, Janet, pide que haya que comprobar que el delito fue cometido por violación. La Corte lo que establece es, la Corte usa el término regular, que no es lo mismo que establecer requisitos. Y esa diferenciación hay que hacerla también ya en el texto de la norma. Claro, pero bueno, ya habría que interpretar, y ese es el problema que les dejó la Corte. Digamos, ese es el problema que nos dejó la Corte, que no estableció bien qué es lo que quiere, y porque los constitucionalistas establecen esa palabra regular y lo interpretan directamente con que tiene que haber requisitos. Inés, ¿qué opinas tú sobre lo que ha dicho Jessica? O sea, creo que lo que ella dice acerca de que coincidimos que la preocupación, sobre todo en las niñas, ¿no? es válida y profunda. Mira, nosotros tenemos el Banco del Bebé y yo presido el directorio del Banco de Alimentos del Ecuador. Y la verdad es que los casos de la ruralidad se pueden prevenir si todas las instituciones, gracias a Dios, el veto sí los considera y sí les pone muchas obligaciones para que ejecuten. Y sobre lo que tú hacías la aclaración, es verdad, o sea, en la sentencia dice que no se puede esperar una sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de violación. En eso estamos de acuerdo, porque si no la persona pues tiene que esperar ni siquiera 9 meses, o sea, serían hasta 2 años, 3 años, porque así es el sistema judicial nuestro, tan pobre. Pero lo que sí dice es que da ejemplos de lo que son las otras opciones, y da 3 ejemplos, ¿no? Denuncia penal, examen médico, declaración jurada. Y habla de que deben de ser reguladas por el legislador. Como no fueron reguladas por el legislador de la Asamblea, están reguladas por el colegislador, que es la presidencia. Entonces eso lo podemos ver. Y pide una de las 3. Y sobre la declaración jurada, yo creo que a veces se confunde y no se lee adecuadamente. La declaración jurada no tiene nada que ver con que sea pagado, no. Primero hay un proceso de gratuidad que habla específicamente el veto, y dice que todo lo que implique este proceso es gratis. Y entonces, si tiene que ir al notario, será gratis. Pero la declaración jurada, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, no tiene que ver con un notario, o sea, que lo puede hacer es presencialmente. Por el otro lado, si veo yo la ley de eficiencia de trámites, habla, por ejemplo, también de declaración no juramentada, sino que le dicen responsable. En esa parte, ahí habla sobre que sí tiene que ser ante notario público, etcétera, pero para ejercer una actividad, que no viene a ser el caso. Entonces, yo ese temor y ese tema infundado de que la declaración, no hay. Y además tiene las otras opciones, ¿no? El tema de la misma denuncia penal, que tienes que ir, y el examen médico. Ahora, el examen médico no es un examen médico posterior, cuando ya está requiriendo el aborto, sino que es un examen médico cuando hay la violación. Y todas estas cosas hay que educar, y por eso es que
por ejemplo, cuando tú ves las obligaciones, y yo soy insistente en las obligaciones que les han dado, porque les han dado al Ministerio de Salud, les ha dado a todo el personal de salud, le ha dado a la Fiscalía, a las juntas cantonales de protección de la niñez, y otras instituciones más, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, y al Ministerio de Educación, a que tienen que educar en esto, y está bien, porque las niñas tienen que conocer cuando tienen estos derechos. Y mira, en los temas de adolescentes, nosotros tenemos casos de adolescentes que tienen 2, 3 embarazos y abortos, y que no tienen que ver con violación. Y acuérdate que por el otro lado, el Código Penal dice que menos de las niñas de 14 años o menores de 14 años que tienen actividad sexual se considera de una vez violación. Entonces ahí tenemos esas incongruencias, pero por eso es que el colegislador ha puesto como estos marcos. Y el veto parcial del presidente hay que leerlo en su conjunto, porque si no te quedas en ciertas cosas y no ves lo que ha tratado de aumentar, corregir y mejorar. Entonces, por eso creo que, por ejemplo, la objeción de conciencia, ¿qué se van a hacer con los cuerpos de los niños, los órganos, tejidos, cuando tú sabes que ha sido una de las cosas más abominables de saber que hay un negocio detrás del aborto? Entonces, ahí, bueno, está ya un candado donde no se puede comercializar, vender ni hacer nada, sino que el Ministerio de Salud tiene que procurar hacer lo mismo que hace cuando hay cercenamiento de partes, cuando hay un accidente, etcétera, ¿no? ¿Qué hace con eso de ahí? Entonces creo que es doloroso verlo, o sea, leerlo, porque no, como yo digo, no satisface pues, ni a un extremo ni al otro, y por el otro lado poner todo el énfasis de lo que ha hecho, porque inclusive, mira, Janet, a mí me ha gustado mucho que las opciones, y siempre corrige, porque en la Corte Constitucional decía el derecho al naciturus no se puede, no se puede desvincular en esta ley, y tiene que tratar de también salvaguardarse, y obviamente eso es lo que nunca hubo en la ley de la Asamblea. Era como que, mira, hasta en los considerandos, el artículo 45 ni mencionaban el tema mencionaban lo que querían. Entonces yo por eso, para mí, lo importante de la discusión ahora es qué vamos a hacer, porque ahorita políticamente, ¿qué es lo que viene a hacer? Es qué va a pasar en la Asamblea y qué vamos a hacer para cuando pase el veto parcial. Jessica, una realidad que lamentablemente se produce en nuestro país. Si se dice que estaban protegiendo a las niñas de la ruralidad, dándole este plazo más amplio para que puedan pues, interrumpir el embarazo, porque no están cercanas a los servicios de salud y distintas cosas, ¿no es cierto? Pero hay una realidad, Jessica, y es que aunque en este momento tú les hubieras dado la totalidad, digamos que pueden abortar en cualquier momento del embarazo, ¿sí? Digamos que si hubiera aprobado las cosas así, tú tienes una realidad. Las niñas de la ruralidad no tienen acceso a la información. Así es. Ahí está la base del problema. Tú puedes aprobar ahorita con las 12 semanas, igual no van a saber. No van a saber que tienen esta posibilidad y que tienen en este momento, sí, esta alternativa para, tomar esta decisión. No lo saben. Y tampoco lo hubieran sabido si es que lo hubieran aprobado con mayor temporalidad. Entonces, ahí voy, y el punto al que voy es que se necesita trabajo. Y ninguno de los dos grupos habla de cómo van a trabajar con las niñas y adolescentes principalmente para que puedan conocer sus derechos, para que puedan conocer esta alternativa y a dónde pueden acudir de manera segura, y que puedan pues de alguna manera después también preservar su seguridad, porque algo de lo que tampoco hablan es como una niña de 13 años que es permanentemente abusada, ¿qué va a pasar con ella? Digamos que tiene un acompañamiento, le ayudan a someterse a un aborto totalmente asistido, con todas las seguridades del caso, y luego ¿qué? ¿Vuelve a la casa del violador? ¿Vuelve a la casa de su padre, padrastro, hermano, primo, vecino,
o del que permanentemente le está violando. Estamos hablando de una niña pobre, de una niña de escasos recursos que no tiene pues la opción de dice me voy a esta casa y ahora me voy a esta casa o me voy del país o cualquiera de las cosas. O sea, esa alternativa para el 90% de las personas que son abusadas no existe. Tienen que volver a la casa del violador y ahí ninguna de las partes da una solución. ¿Qué piensas tú? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Janet, en aquello de que es esa la realidad de nuestras niñas y de nuestras adolescentes. Muchas de las veces, y a veces nos toca asumirlo así, que las niñas están prácticamente solas porque su círculo cercano, su padre, madre, familiares que están alrededor, aunque tú denuncies, y en algunos casos, aunque la niña denuncie, no es tomada en cuenta o no es considerada o simplemente no le creen. Entonces, primero tenemos que asumir esa como realidad. Y luego ahí hay estos dos elementos que yo había planteado anteriormente, la prevención y la atención. ¿En dónde falla muchísimo el Estado ecuatoriano? En estos dos ejes. En la prevención, principalmente porque el tema de conocer los derechos es una responsabilidad de los adultos, porque somos nosotros los que tenemos que decirles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a quienes están alrededor, pero también los padres hacia los niños, ¿no es cierto?, que hay conductas que no se deben permitir. Sobre eso el Estado ecuatoriano no ha trabajado, diría yo, un buen tiempo, un poco más de 15 años, y no está trabajando en aquello. Y ahí hay una responsabilidad del Ministerio de Educación, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque no son políticas de un solo lado, son políticas integrales, son políticas intersectoriales que deben aplicarse para poder trabajar en prevención. También los municipios pueden trabajar en prevención. Antes en Quito, por ejemplo, existía el Centro de Equidad y Justicia, que hacía un trabajo interesante, o ya no existe, y ningún municipio del país, que son los más cercanos a los ciudadanos, trabajan en prevención. Entonces creo que esa es una primera gran línea de trabajo que tenemos que empezar a hacerlo. Las ONGs, las fundaciones, hemos trabajado muchísimo aquello, pero no es suficiente porque no tenemos el mismo alcance que el Estado. Luego, la atención. Y cuando hablamos de atención, hablamos de sistema de salud pública, hablamos de fiscalía y sistema de justicia. El sistema de salud pública es un sistema que no está preparado para recibir a víctimas de violación. Hace algunos años yo le planteaba al Consejo de la Judicatura que cambiemos el enfoque de atención a las víctimas. No que una víctima tenga que ir a flagrancias, a hacer fila, a ser revictimizada, a estar golpeada o con sangre en medio de una unidad judicial. Ese es el error más grande que está cometiendo el sistema de justicia. Tiene que haber un convenio con el Ministerio de Salud para que sea el Ministerio de Salud el que recepte cada una de esas denuncias, ya sea de violencia física o de violencia sexual. Si cambiamos ese enfoque de atención a la víctima, entonces el sistema de justicia puede mejorar, porque no denuncian las mujeres. A veces no denuncian porque la espera para ser atendidas, cuando son atendidas, son tratadas en el mismo nivel que una riña o que un delincuente. Y eso en otras sociedades no se ha visto. Luego, cambiando este enfoque, necesitamos tener, ya hemos hablado muchísimo de los fiscales especializados, y eso hasta hoy no es una realidad en la Fiscalía General del Estado. Muchas de las veces, y te digo, yo tengo un caso en Quinindé en donde hemos esperado 3 años para una formulación de cargos. Cuando hay testimonio anticipado, se permiten pericias incluso de veracidad, de credibilidad en una niña de 11, 12 años. Son cosas del sistema de justicia que están mal, que están muy mal. Y adicional a eso, es una de las razones por las cuales la gente no denuncia. Y no denuncia por todo esto que hemos visto alrededor también de la corrupción en el sistema de justicia. Si no tenemos entonces un sistema de atención adecuado, un sistema de protección a víctimas, un sistema de seguimiento a las víctimas para evitar esto, de que regresen a la casa con el mismo agresor, un sistema de protección a víctimas que haga este seguimiento, mayores casas de acogida para que no regresen a la misma casa con el violador. Entonces, este tipo de cosas tienen que considerarse en la política pública nacional y también en las políticas locales para poder mejorar las condiciones de nuestras mujeres y evitar, reducir, es que en eso tiene que trabajar el Estado, que es la reducción del índice de violencia sexual hacia mujeres, niñas y adolescentes, y también tengo que decir niñas y niños,
porque también los varones viven esta situación a lo largo de su vida. Claro, definitivamente es un problema muy complejo y hace falta mayor discusión y acuerdos. Lástima que esto haya caído en manos de una asamblea de tan bajo rendimiento, por no decirlo, por no decir más. El debate no estuvo a la altura. Finalmente la decisión tampoco satisface porque no se toman en cuenta todas estas cosas. Yo digo, en este momento se aprueba la ley como está, digamos que se allanan al veto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a seguir teniendo el mismo número de niñas embarazadas y de niñas que tienen niños. ¿Por qué? Porque no hay información, porque no lo contemplaron de cómo llegar con la información adecuada a estas mujeres, a estas niñas, en la ruralidad y también en las ciudades. Si tú no sabes, pues no cómo aplicas la ley si no la conoces. Entonces hay que ver cómo se trabaja. Y yo creo que si bien es una responsabilidad primaria del Estado, yo creo que es un problema que supera al Estado. O sea, en eso tenemos que involucrarnos todos sí. Tenemos que colaborar en la educación de las familias, en cambiar esta mentalidad de educación de las familias. Y de ahí mi otro punto de vista que no está resuelto, es súper fácil decir, ponemos a la niña en una casa de acogida y le desarraigas así de su unidad. ¿Y qué va a pasar con ella después? ¿Se convierte en una niña en adopción? ¿Le pasas después a un orfanato? ¿Cómo es esto? No pueden ser así de facilistas, porque no se resuelve el problema así de fácil, ¿sí? Tienen que contemplar que la unidad familiar se destruye. Bueno, ya está destruida, si es que tienes un padre abusador, ya no funciona, ¿sí? Pero si tú sacas a la niña de ahí, ¿qué va a pasar con esa niña después? Se separa de sus hermanos, se separa de su madre. Fíjate que no contemplan la posibilidad de sacar al violador de la familia, ¿sí? Es que eso de debería sacar ser... a la niña de la familia. Claro, ¿no? debería ser Pero en casos específicos, Inés, ¿no? Jessica, tengo que ir con Inés y ya nos toca más o menos ir cerrando. Esto les invito y está totalmente el espacio abierto para que sigamos discutiendo, pero tengo otros dos invitados y tenemos que ir cerrando. Inés, ¿cómo trabajar en prevención? Dos preguntas al mismo tiempo. ¿Cómo trabajar en prevención? Muy rápido, por favor, tu punto de vista. ¿Y qué va a pasar con esta ley? ¿Qué debería pasar? Porque ya los asambleístas dicen que tal vez van a tratar de buscar los votos para ratificarse en la ley que ellos enviaron al presidente de la República. No creo que lo logren. Y la otra es allanarse al veto formalmente o ya por el tiempo. Pues lo dejan ahí, igual se tienen que allanar. A ver, yo creo que lo que más les conviene es allanarse por el tiempo, porque como no cumplieron con la sentencia constitucional en el desarrollo de la norma, lo que van a hacer es dilatar los procesos de ayuda. Yo estoy segura que con lo que ha puesto el presidente, les ha puesto el dedo en la llaga a todas estas instituciones que nombré. De hecho, mira, el sistema judicial tiene la obligación, de acuerdo al 49 del veto parcial, tiene la obligación de resolver los casos de la manera más eficiente, que no dure más allá de unas acciones o los tiempos de los recursos, que son a veces hasta de 2 meses, y vamos a ver si el sistema judicial está a la altura de esta normativa. Pero lo que creo también es que hay en este momento varios frentes que se van a abrir para mejorar la atención a las niñas y la confidencialidad, y que no haya, pues obviamente, ese abuso que ha habido de parte de la Fiscalía y de los sectores judiciales, porque lo que necesitamos es que en verdad ese violador esté en las rejas y que sea ejemplarizador, porque mientras los mantengamos libres, esto es lo que va a seguir pasando. Las niñas, las mujeres y las adolescentes son siempre las que menos les crees, las que vas a culpar y al tipo suelto. Y por el otro lado, el tema de prevención, vuelvo a hacer énfasis a lo que habla sobre el Ministerio de Educación y todo lo que le pone al Ministerio, o sea, todo el énfasis que le pone al Ministerio de Educación la presidencia. Y como es de la presidencia, yo esperaré que en el presupuesto de la presidencia, o sea, de estos ministerios, sobre todo el de Educación, haya todo para que estas niñas entiendan. Y obviamente también tengan el tema de familia, porque cuando tú hablas a las niñas solamente en las clases, pero no involucras a la familia en este tema, entonces sencillamente pues solamente la niña recibe la información,
pero no reciben las familias. Y creo que en eso es algo que ha faltado, mira, desde la ley esta de violencia sexual que se hizo en el gobierno de Lenín Moreno y que fue algo que pensamos que iba a mejorar. Nunca se ha podido mejorar el tema de la violación. Bueno, la violencia sexual es otro delito diferente a la violación, pero no se ha podido mejorar. Entonces, que es un delito gravísimo, porque aquí hay varios que están afectados. Es un niño que matas, es una madre violada o una mujer violada y un violador invicto. Entonces, creo que este tema es no de solucionar ni siquiera conversándolo en este momento, pero de sí poner estos puntos sobre las IES y decir, este es el reto más grande que tiene la sociedad, porque si nos interesa el desarrollo de una sociedad justa para las mujeres y que podamos salir adelante, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que nos están dando la espalda desde el sistema judicial, de educación, de salud. Y creo que esta ley le revierte, pero hay que ver cómo se ejecuta. Perfecto, gracias Inés. Termino contigo, Jessica. Bueno, yo quería plantear dos cosas. El primero es que aquí hay un gran acuerdo y eso es muy valioso porque creo que tenemos que tender siempre a construir esos consensos, ¿no? Hay que trabajar muchísimo en el sistema de justicia, hay que trabajar muchísimo en la sanción al violador y en eso estamos completamente de acuerdo, pero también es importante generar o mejorar las redes de atención y estas redes también están en el ámbito municipal. Fíjate, por ejemplo, las juntas cantonales de protección de derechos. La gran mayoría de las juntas cantonales en el Ecuador y en el país son espacios que son de relleno político en algunos casos y muy poquitas son técnicas y profesionales. Y son espacios del sistema de protección que deben aprovecharse para la prevención, para la emisión de medidas de protección urgentes, emergentes y no que sean burocráticas como lo son y como lo han sido, entre otros espacios que desde la localidad pueden aprovecharse para emitir política pública local y prevenir la violencia. Hay que trabajar muchísimo en la reducción de los índices de violencia. Yo particularmente no creo que la Asamblea se allane al veto. Creo que es muy difícil que tengan estos 92 votos que son los que se necesitan. Y por el contrario, creo que más bien es el proyecto emitido por el presidente, a lo mejor lo que va a suceder es que pase por el Ministerio de la Ley. Pero en función de esto, hay varias consecuencias, ¿no? Para quienes consideramos que el veto ni la ley ha cumplido con lo que establece la sentencia, se pueden venir dos elementos, ¿no? El primero es precisamente esta acción de incumplimiento a lo que propiamente está señalado la sentencia de la Corte Constitucional. Pero habría que ver quiénes son los que impulsan este incumplimiento y en qué términos sale finalmente esta normativa que ha sido ordenada por la propia Corte Constitucional. Yo creo que ahí el hecho de dejarle a la Asamblea esta regulación es gravísimo, pero en todo caso hay que trabajar muchísimo en sistemas de protección y prevención de la violencia. Muchísimas gracias, Jessica, muchísimas gracias, Inés, gracias por sus aportes en esta discusión y en todas las tareas que quedan pendientes.